Hola, muy buenas a todos y a todas. Hoy les voy a leer y compartir lo que es la materia psicología educacional, el resumen final. Así que si te interesa, quédate y empezamos. Bueno, ¿qué entendemos por psicología y por educación? Y su relación, ¿qué es la psicología educacional? La psicología educacional es una rama de la psicología que se centra en el estudio de los procesos de cambio que ocurren en las personas como resultado de su relación con instituciones educativas, formales o no formales, como escuelas y familias. A diferencia de la psicopedagogía, que se enfoca en procesos psicológicos relacionados con el aprendizaje y la enseñanza a lo largo de toda la vida, la psicología educativa abarca el análisis de las formas de aprender y enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas, la aplicación de principios de la psicología a entornos educativos y el estudio de grupos específicos como niños superdotados o aquellos con discapacidades particulares. La psicología educativa o educacional se centra en las aptitudes y métodos educativos relacionados con los procesos de aprendizaje. Su objetivo principal es optimizar el rendimiento de los estudiantes a través de estrategias educativas más efectivas y programas de intervención innovadores. Los psicólogos educativos se encargan de adaptar el entorno escolar a las características evolutivas de los estudiantes, analizando particularidades individuales de cada uno de ellos. Además, se ocupan de prevenir y tratar dificultades de aprendizaje y brindan asesoramiento a profesores, alumnos durante todo el proceso educativo. La psicología educacional también se enfoca en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y busca mejorar el proceso de aprendizaje. Examina los métodos de enseñanza, los planes de estudio, para lograr una mayor efectividad en el aprendizaje de los estudiantes. La psicología educacional como una disciplina aplicada. Esto lo decía Cole. La psicología educacional como disciplina aplicada se refiere a la aplicación de los principios y explicaciones de la psicología a la teoría y prácticas educativas. Esta disciplina se encarga de integrar los conocimientos psicológicos al campo educativo con el objetivo de comprender y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del psicólogo educacional en esta disciplina implica también utilizar los conocimientos psicológicos para analizar y comprender procesos cognitivos, emocionales y sociales que ocurren en contextos educativos. El psicólogo educacional trabaja en colaboración con docentes, estudiantes y otros profesionales de la educación para desarrollar estrategias de intervención y promover el bienestar y el éxito académico de los estudiantes. La psicología educativa, también o educacional, es una disciplina que se encarga de aplicar principios y explicaciones de la psicología a la teoría y a la práctica educativa. Su objetivo es comprender y explicar procesos de enseñanza y aprendizaje, como mejorar las formas de enseñar y aprender. Esta disciplina se nutre de otras ciencias y enfoques psicológicos como la psicología cognitiva para integrar conocimientos psicológicos al ámbito educativo. Su enfoque ha sido utilizado bajo el paradigma de la normalidad patología, lo que puede llevar a un reduccionismo y también a invisibilizar a otros componentes de la relación educativa. La psicología educativa se considera una disciplina también proactiva y aplicada, ya que no solo genera conocimientos, sino que también se enfoca en llevar esos conocimientos a la práctica. Las intervenciones basadas en la psicología educacional tienen un impacto en las prácticas educativas, buscando mejorar la calidad de la educación. Entonces, también el rol del psicólogo en el ámbito de la psicología educativa es integrar conocimientos psicológicos en el diseño de estrategias y enseñanzas de aprendizaje, como la identificación y atención de dificultades y necesidades educativas de los estudiantes. El psicólogo educativo puede colaborar con docentes, orientar a los estudiantes, realizar evaluaciones psicológicas y diseñar programas de intervención para promover el desarrollo integral de los estudiantes. Después, la psicología educacional como disciplina puente. La disciplina que es la disciplina que une a la psicología y la educación y actúa como un puente entre ambas. En la psicología educacional, esta disciplina se centra en comprender procesos de enseñanza y aprendizaje, así también como de investigar y diseñar estrategias educativas que promuevan el cambio y la mejora en el ámbito educativo. A diferencia del aplicacionismo, la psicología educacional va más allá de la simple aplicación de conocimientos y busca realizar también contribuciones que sean originales al campo de la educación, generando nuevos enfoques y perspectivas. La psicología educacional se ocupa de resolver la problemática existente entre la psicología y la educación, integrando ambos campos de manera que formen parte de la propia disciplina, a través del enfoque multidisciplinario. La psicología educacional busca comprender y abordar las necesidades educativas de los individuos, identificar los desafíos y obstáculos que pueden afectar ese aprendizaje y proponer estrategias de intervención y cambio que favorezcan el desarrollo integral de los estudiantes. Además, la psicología educacional
se basa en una sólida base teórica y utiliza métodos de investigación para fundamentar propuestas y contribuciones. Como disciplina puente, la psicología educativa o educacional se encarga de establecer vínculos, como decía, entre psicología y educación, utilizando conocimientos y principios de la psicología para comprender y mejorar la práctica educativa. Esta disciplina se nutre, como digo, de teoría psicológica y la aplica al contexto educativo, investigando cómo los estudiantes aprenden, desarrollan habilidades cognitivas y socioemocionales y cómo pueden promover un entorno educativo más óptimo para el aprendizaje y el desarrollo de los individuos. La psicología educativa realiza contribuciones originales al campo de la educación mediante investigación experimental y teórica, a través de estudios e investigaciones, y se generan conocimientos que permiten comprender mejor los procesos cognitivos, afectivos y culturales involucrados en la adquisición del conocimiento. Como ciencia estratégica. La psicología educativa se considera una disciplina estratégica en el ámbito educativo. Según Pérez, esta disciplina consiste en aplicar principios y explicaciones de la psicología a la teoría y prácticas educativas. Su objetivo es comprender y explicar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como decíamos, mejorar la calidad de la educación a través de la integración de los futuros psicólogos en el campo educativo. La psicología educativa funciona entonces como una etiqueta que engloba diferentes áreas de estudios y enfoques dentro de la psicología relacionados con la educación. La aplicación de la psicología educativa implica integrar conocimientos psicológicos en el ámbito educativo, considerando aspectos como el desarrollo humano, los procesos de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, motivación, la evaluación y la orientación educativa, entre otros. Los psicólogos educativos desempeñan un rol fundamental en este proceso, brindando apoyo, asesoramiento a docentes, estudiantes y otros profesores del ámbito educativo. Su labor puede incluir la evaluación psicológica, el diseño e implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, la intervención en casos de orientación de aprendizaje o conductuales, la orientación vocacional, entre otras áreas de trabajo. Como ciencia estratégica, que nos proporciona conocimientos y técnicas que ayudan a tomar decisiones en el ámbito educativo. La psicología educacional, construyendo su identidad. Hay dos posiciones que están en tensión según Cole, que es la psicología educativa como ciencia aplicada, esta posición que vengo diciendo que considera la psicología educativa como una disciplina que aplica principios y leyes de la psicología a la teoría y práctica educativa, o sea, su enfoque está en utilizar conocimiento de la psicología para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes en el contexto educativo, y la psicología educativa como disciplina puente. Según esta perspectiva, la psicología busca y actúa como un puente entre la psicología y la educación, busca establecer conexiones y aplicar los principios y hallazgos de la psicología en ámbitos educativos, así como los desafíos y los problemas educativos como fuente de inspiración para el desarrollo de nuevos conocimientos y teorías psicológicas. Las tres dimensiones de la psicología educacional, según Cole. Primero es generar conocimientos sobre los procesos objeto de estudio. Es la dimensión que se refiere a investigar la investigación teórica o explicativa en la psicología educacional. El objetivo es poder profundizar en el conocimiento de procesos educativos, analizar sus fundamentos y explicar los fenómenos que ocurren en el ámbito educativo. Segundo es elaborar modelos o programas de intervención. Esta dimensión se refiere a elaborar los modelos o programas de intervención educativos basados en la investigación y la teoría. La psicología educacional proyectivo-tecnológica entonces busca diseñar y desarrollar intervenciones educativas efectivas teniendo en cuenta los conocimientos teóricos y empíricos disponibles. Estos modelos o programas pueden ser orientados a mejorar diferentes aspectos del proceso educativo como la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Y tres, dar lugar a una praxis que sea fundamentada. Esta dimensión se refiere a la aplicación práctica de estos conocimientos que genera la psicología educacional. La psicología educacional práctica o aplicada busca que estos conocimientos teóricos y estos programas de intervención sean aplicados de manera efectiva en los contextos educativos. Esto implica una conexión directa entre la teoría y la práctica, donde los conocimientos generados por la investigación son utilizados para mejorar la práctica educativa y promover cambios positivos en el ámbito educativo. ¿Cuál es la función del psicólogo educacional? La función del psicólogo educacional es desempeñar un papel clave en el ámbito educativo, actuando como agente promotor de la salud y cambio para transformar las prácticas educativas en beneficios de los sujetos de la educación. Algunas tareas que puede tener el psicólogo es un diagnóstico en el escenario educativo. El psicólogo lleva a cabo diagnóstico del entorno educativo para comprender y analizar dinámicas, necesidades, desafíos presentes en los contextos educativos. Resolución de problemas psicológicos. El psicólogo educacional favorece la implementación de ciertos criterios y estrategias encaminadas a la resolución de problemas psicológicos que afectan la vida diaria de la escuela.
y el fomento de planteamientos innovadores. El psicólogo educacional trabaja para habilitar la generación de enfoques innovadores de la enseñanza y el aprendizaje. Ejes de trabajo. La interdisciplinaridad. Interdisciplinaridad en el trabajo educativo se refiere a la colaboración entre diferentes subdisciplinas y actores involucrados en la educación para lograr un enfoque integral y holístico. Los ejes de trabajo interdisciplinario abordan las siguientes preguntas. ¿Con quiénes? Bueno, la interdisciplinariedad dice que la colaboración es entre docentes, con diferentes áreas de conocimiento, especialistas, investigadores y profesionales relacionados con la educación. ¿A quiénes? La interdisciplinariedad se dirige a los destinatarios de la educación, o sea, incluyen a los aprendices, a los estudiantes, al personal de la institución escolar, a las familias y a la comunidad en general. ¿Cuándo? Se aplica cuando se trata de acompañar al docente para transitar ese camino desde la escuela que tenemos hacia la escuela que deseamos. Es un enfoque que busca transformar y mejorar el sistema educativo, promoviendo la educación más integrada y significativa, donde la interdisciplinariedad se implementa tanto en forma formal como informal en la educación, o sea, se busca fomentar actividades metodológicas, diseños curriculares, acciones que sean más didácticas, que promuevan una interrelación entre estas disciplinas y aborden de manera integrada los contenidos académicos y socioemocionales. Entonces, la interdisciplinariedad en la educación tiene como objetivo superar la fragmentación del conocimiento y promover una visión más amplia e integrada. Se busca generar un aprendizaje más significativo y contextualizado, donde los estudiantes puedan adquirir conocimientos y habilidades diferentes, perspectivas y generar conclusiones. ¿Qué es la psicología educacional? Según Cole, lo estudia con un triple concepto, una triple finalidad. Contribuir a la elaboración de una teoría explicativa de estos procesos, elaborar modelos y programas de intervención dirigidos a actuar sobre ellos con una finalidad determinada y dar lugar a una praxis educativa coherente con las propuestas teóricas formuladas. Esto es lo que veníamos diciendo. ¿De qué se ocupa? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología educacional? El sujeto en situación de aprendizaje se interesa por estudiar lo que las personas piensan, sienten y hacen al enseñar y aprender un currículo particular en un ambiente especial. Los procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje y la enseñanza. Los procesos también de cambio generados por ese aprendizaje, nos diría Cole. Las instituciones escolares, promotoras de salud. Las instituciones escolares tienen un papel fundamental en la promoción de la subjetividad de los individuos. La subjetividad tiene que ver con esta forma en que cada persona construye la identidad, percepciones, emociones, experiencias. Y las instituciones escolares van a proporcionar un entorno que está estructurado, donde los estudiantes interactúan entre sí con los educadores, lo que influye en la formación de esa subjetividad. Instrumentos no pensados y efectos impensados. Constitución del objeto, que se da en discursos, más la práctica nos da el objeto. La constitución del objeto en psicología educacional se refiere al proceso mediante el cual se forma y desarrolla el objeto de estudio de esta disciplina. Según la teoría de la actividad, el objeto se constituye a través de la interacción entre discursos y prácticas. Estas teorías tienen raíces en las filosofías marxistas y en el trabajo de psicólogos soviéticos como Leon Nevsky y Lev Vygotsky. Estos psicólogos supusieron que el aprendizaje y el desarrollo humano son procesos sociales que son situados en los cuales los individuos interactúan en un mundo a través de herramientas culturales como son los lenguajes y los signos. El dispositivo escolar también como un aparato disciplinador. El dispositivo escolar se considera un aparato disciplinador en las instituciones educativas. Estas instituciones implementan prácticas que son más bien normalizadoras, que incluyen control, vigilancia, disciplina y corrección. El objetivo es fijar a los sujetos a una lógica que es específica y moldear su comportamiento. En este sentido, las escuelas se consideran como también un laboratorio de comportamientos donde se establecen ciertas normas y se espera que los estudiantes se ajusten a ellas. Dos situaciones sobre el uso del dispositivo de las escuelas. 1. Su carácter naturalizado y 2. Produce efectos paradojales impensados. La naturalización del uso del dispositivo de la escuela se refiere a la incorporación generalizada y aceptada de estos dispositivos en el entorno educativo. Durante la segunda mitad del siglo XX, la escuela experimentó procesos de modernización que llevaron a la adopción de nuevas teorías y demandas sociales, lo que implicó cambios en la estructura y enfoque educativo. En este contexto, el uso de dispositivos tecnológicos se ha vuelto cada vez más común en las escuelas, ya sea para acceder a recursos en línea, realizar investigaciones, crear contenidos multimedia o colaborar en proyectos educativos. Por otro lado, el uso de dispositivos en las escuelas también puede producir ciertos efectos paradojales o impensados.
Estos efectos pueden referirse a situaciones no previstas o contraproducentes que surgen como resultado de la implementación de dispositivos del entorno educativo. Estos efectos pueden manifestarse como diversas formas, como distracción del estudiante debido al acceso a aplicaciones o contenidos no relacionados con el aprendizaje, la dependencia excesiva a la tecnología, la falta de interacción social o la pérdida de habilidades prácticas, entre otros. Él y la psicólogo educacional. Actúa como agente promotor de la salud y cambio en el ámbito educativo. Entonces, ¿qué busca? Habilitar, propiciar, generar, llevar a cabo acciones que promuevan la transformación de las prácticas educativas, siempre en beneficio de los sujetos de la educación. Ese enfoque se centra en impulsar la salud y el bienestar de los individuos, así como fomentar cambios positivos en el entorno escolar. La Carta Ottawa, que se firmó en 1986, definía más bien a la promoción de la salud como una forma de alcanzar la equidad sanitaria y permitir a las personas mejorar su salud y tener un mayor control sobre la misma. Esta declaración propuso 5 estrategias fundamentales para el desarrollo de esta promoción de la salud, que son políticas públicas saludables, creación de entornos favorables de la salud, desarrollo de habilidades personales, fortalecimiento y participación comunitaria y la reorientación de los servicios de salud. Entonces, la promoción de la salud en el ámbito educativo implica también reconocer la importancia de los entornos escolares como favorables a la salud. Las escuelas desempeñan un papel crucial en el bienestar de los estudiantes, las familias y las comunidades. ¿Qué hace el psicólogo educacional en la práctica? Primero hace evaluaciones psicológicas. El psicólogo educacional realiza pruebas de evaluación psicológica para determinar, diagnosticar, tratar a estudiantes con necesidades educativas especiales. Tratamiento de salud mental. El psicólogo educacional brinda asistencia y terapia a estudiantes que enfrentan problemas de salud mental. Investigación aplicada y básica. El psicólogo educacional realiza investigaciones para mejorar el campo educativo. Enfocan a estudiantes con problemas o con necesidades educativas especiales. Los psicólogos educacionales prestan atención a estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje y trastorno del desarrollo u otras necesidades educativas. Bueno, hablemos un poquito de la dimensión institucional en la escuela. Desafíos como producto histórico y cultural de las instituciones escolares son elementos complejos para un análisis. La dimensión institucional en la escuela presenta diversos desafíos debido a su naturaleza como producto histórico y cultural. El concepto de obstáculo epistemológico, según Garay, puede ser relevante en este contexto. Un obstáculo epistemológico se refiere a un conocimiento que persiste y resiste a ser incorrecto o no válido. Estos obstáculos son constitutivos del saber y pueden manifestarse a través de errores recurrentes que no son atribuidos al azar. En el ámbito educativo, el obstáculo epistemológico puede dificultar la comprensión y el aprendizaje de los estudiantes, ya que mantienen arraigados a las instituciones a lo largo del tiempo. Al considerar la dimensión institucional en la escuela, estos obstáculos epistemológicos pueden llegar a representar un desafío significativo. Como elementos complejos, las instituciones escolares han acumulado una gran cantidad de conocimientos y prácticas a lo largo de la historia. Esta acumulación puede generar una facilidad en el pensamiento, es decir, un exceso de conocimientos que pueden dificultar el acceso a nuevas perspectivas o incluso enfoques. Los desafíos que presenta el análisis institucional escolar. Según Frigerio y Poggi, en 1992, las instituciones escolares van a ser productos sociales que se construyen a través de prácticas culturales desarrolladas por los sujetos. Para comprender la complejidad de las instituciones escolares es necesario abordar diferentes dimensiones que las constituyen. Tenemos la dimensión organizacional, se refiere al conjunto de aspectos estructurales que van a dar forma a cada institución educativa y determinan ese estilo de funcionamiento. Incluye la estructura formal, o sea, como la distribución de tareas y la división del trabajo, y el organograma, como la estructura informal. Después la dimensión administrativa, que la dimensión se relaciona con las cuestiones de gobierno de la institución escolar. La administración abarca la planificación de estrategias, considerando recursos humanos, financieros y el tiempo disponible. Y la dimensión pedagógica didáctica. Esta dimensión se centra en actividades que definen la institución educativa y la diferencian de otras instituciones sociales. O sea, su eje principal van a ser los vínculos que los actores construyen el conocimiento y los modelos didácticos. Por último tenemos la dimensión comunitaria. Esta dimensión se refiere al conjunto de actividades que promueven la participación de diferentes actores en la forma de decisiones y en las actividades de establecimiento. Involucra la relación entre la institución y la comunidad en la que se inserta. El análisis de la dimensión comunitaria implica examinar la interacción entre la institución escolar y su entorno, como las prácticas de participación y colaboración de la comunidad.
Punto de partida del análisis institucional escolar, Frigerio y Poggi. El punto de partida del análisis institucional escolar, según Frigerio y Poggi, es la imagen representación. En este enfoque se considera la percepción de los sujetos de la institución escolar y de sus prácticas, o sea, que tienen estos sujetos. La imagen representación es una construcción personal e histórica que está influenciada tanto por las representaciones sociales de cada sujeto como por el contexto social e institucional en el que se encuentra. Esta imagen representación condiciona nuestra integración en la institución, así como actitudes y comportamientos que llevamos a cabo dentro de ellas. En otras palabras, la imagen representación se refiere a la forma en que percibimos y representamos mentalmente a la institución escolar, incluyendo nuestras ideas, creencias, emociones asociadas a ellas. Esta construcción subjetiva está influenciada por diversos factores, como experiencias previas, interacción con otros miembros de la comunidad educativa y el discurso social sobre la escuela. Frigerio y Poggi plantean que la imagen representación es fundamental para comprender la cultura institucional y escolar, ya que influye en la forma en que nos relacionamos con la institución y el modo en cómo interpretamos y respondemos a normas, valores y expectativas que se encuentran presentes en ellas. Cultura escolar, gramática institucional, Huergo y Mora Wiki. El conjunto de prácticas, saberes y representaciones producidas a partir de la institución escolar incluye las modalidades de comunicación y transmisión de saberes para poder actuar socialmente, más allá de la escuela, que operan de acuerdo con una lógica de funcionamiento escolar. Es una forma de producción y transmisión y reproducción de saberes, prácticas y representaciones sociales que tiende a la organización racional de la vida social cotidiana. La gramática institucional en este contexto de la cultura escolar se refiere a este conjunto entonces de prácticas, saberes, representaciones que son producidas a partir de la institución escolar. Esta gramática institucional incluye modalidades de comunicación y transmisión de saberes que permiten que los individuos actúen socialmente más allá del ámbito escolar y opera según una lógica de funcionamiento escolar. Es una forma de producción y transmisión y reproducción de saberes y prácticas donde busca la organización de la vida social cotidiana dentro de la escuela. ¿Dónde se ubica la institución escolar? Primero en la escuela. La institución escolar es el lugar físico donde ocurre el proceso de enseñanza y aprendizaje, el entorno educativo, formal, donde los estudiantes asisten para adquirir conocimientos y habilidades. La escuela proporciona un marco estructurado y organizado para la educación y cuenta con profesores y personal educativo que brindan la instrucción y apoyo de los estudiantes. La familia juega un papel crucial en la educación de los niños. Se considera como primer agente educador y tiene influencia significativa en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. La relación entre la familia y la escuela es fundamental para el éxito educativo de los estudiantes. La colaboración entre ambas instituciones fortalece el proceso educativo y permite una mejor comprensión de las necesidades y características individuales de cada estudiante. Comunidad. La comunidad también desempeña un papel importante en la educación. La interacción entre la escuela y la comunidad va a crear un entorno de aprendizaje que puede ser enriquecedor. La comunidad puede ofrecer recursos y oportunidades adicionales para los estudiantes como programas de voluntariado, actividades extracurriculares, eventos culturales, deportivos, entre otros. Y la sociedad. La sociedad en su conjunto influye en el sistema educativo y en las políticas educativas. Los valores, creencias y normas sociales impactan la forma en que se desarrolla la educación. La sociedad proporciona el marco legal y político en el funcionamiento de las instituciones educativas. Las instituciones escolares como instituciones de existencia. Esto nos lo dice Garay. Inician cierta modalidad específica de relación social. Estas instituciones tienen varias características distintivas porque forman y socializan de acuerdo a cierto patrón. Las instituciones escolares tienen la función de formar los individuos y socializarlos de acuerdo a ciertos patrones establecidos. Esto implica enseñar conocimientos, habilidades, normas, valores, comportamientos que son considerados importantes dentro de la comunidad educativa. Tiene una finalidad primordial: colaborar con el mantenimiento y la renovación de fuerzas vivas de la comunidad. Las instituciones escolares tienen como objetivo principal colaborar con el desarrollo y crecimiento de la comunidad en que se encuentran. Implica preparar a los individuos para que puedan vivir, amar, trabajar, cambiar, construir el mundo de acuerdo a una propia visión, y está centrado en una trama simbólica e imaginaria de las relaciones humanas. Esto porque se enfoca en una dimensión simbólica e imaginaria de las interacciones. Significa que no se limitan a la transmisión de conocimientos que sean objetivos, sino que también tienen en cuenta aspectos simbólicos, representaciones mentales y dinámica de la relación entre los miembros de la comunidad educativa. La dimensión imaginaria de la institución escolar.
¿Qué tiene? Primero, enlazar experiencias y expectativas y las sensaciones singulares con la trama institucional. La dimensión imaginaria de la institución escolar permite establecer vínculos entre la experiencia, expectativas y las sensaciones individuales de los estudiantes, docentes y demás actores involucrados en la vida escolar con la estructura y funcionamiento de la institución. Crea una identidad. La dimensión imaginaria también se refiere a la capacidad de la institución escolar para generar una identidad propia, que trascienda la mera descripción de los espacios físicos. Esto implica que la escuela no se reduzca a un edificio, sino que se construya como un espacio social, complejo, donde establecen relaciones, se plantean conflictos, se producen encuentros, desencuentros y se desarrollan diversas dinámicas y rituales. Carácter prescriptivo. La institución escolar tiene un discurso y una serie de normas y reglas que definen su funcionamiento y orientan las prácticas educativas. Esta dimensión imaginaria también implica la prescripción de ciertos comportamientos, valores y conocimientos que se consideran relevantes en el ámbito escolar. El carácter prescriptivo de la institución contribuye a la configuración de una identidad colectiva y la construcción de significados compartidos. Discurso escolar. La dimensión imaginaria se relaciona con el discurso escolar, entendido como el conjunto de recursos, prácticas y representaciones que circulan en el ámbito educativo. Claves para releer la escuela y reescribirla. 1. El espacio. Se refiere a comprender la escuela como un espacio social complejo en el que se establecen relaciones, se plantean conflictos, se producen encuentros y desencuentros y se negocian autoridades, jerarquías y rituales. El espacio no se limita únicamente a la arquitectura física del edificio, sino que incluye la dimensión simbólica y relacional de la escuela. Tiempo. Invita a reflexionar sobre experiencias temporales en la escuela, entendiendo que el tiempo no es lineal ni homogéneo, sino se trata de comprender los sentidos y las significaciones que adquieren las experiencias temporales de los sujetos en la escuela. Poder. Se aborda la relación entre la política y lo político en la escuela. Esto implica analizar cómo se ejerce el poder en el ámbito educativo, quiénes tienen el poder, cómo se distribuye, así como explorar las tensiones y conflictos políticos presentes en la escuela. Dimensión institucional. Se destaca la importancia de comprender la institución escolar como un espacio en el que se construyen y reproducen determinadas normas y valores. Uso del espacio escolar. Trazar una topología. Según Wargo y Morawiki, un espacio social en la escuela se refiere a las áreas donde se establecen relaciones, se plantean conflictos, se producen encuentros, desencuentros, donde se negocia, se ejerce autoridad, se llevan a cabo rituales, rutinas, en otros aspectos. Este espacio social no es lineal y puede ser analizado desde diferentes enfoques. Diseñado se refiere a la planificación y diseño del espacio escolar. Se puede estar prescrito por normativas, requerimientos arquitectónicos o pedagógicos. Esta dimensión implica organización física de instalaciones escolares y su distribución espacial. Recorrido se refiere a las aprobaciones de los sujetos, estudiantes, docentes, personal administrativo. Se hacen en el espacio escolar. Cada individuo puede experimentar y utilizar el espacio de manera diferente, adaptando a necesidades y actividades. Representando se refiere a los sentidos y significados que los sujetos atribuyen al espacio escolar. Estos sentidos pueden estar relacionados con las experiencias personales, valores culturales, visiones pedagógicas, entre otros factores. El espacio escolar es construido y significado por las personas que lo habitan. Esto implica considerar tanto el espacio físico y las normativas existentes como las prácticas apropiadas de los sujetos, así como significados que atribuyen al espacio. Al hacerlo podemos trazar una topología del espacio escolar que represente y comprenda las diferentes dimensiones y relaciones presentes en el entorno educativo. El uso del tiempo. Según Wargo y Morawiki, el tiempo escolar se sitúa ante el tiempo experimentado, que es la evidencia subjetiva del tiempo, y el tiempo producido, que es el tiempo cronometrado. Los autores mencionan dos dimensiones del tiempo escolar, lo estratégico, instrumental y la práctica. La dimensión estratégica e instrumental se refiere al cálculo racional del tiempo desde la exterioridad. En este enfoque se busca planificar y organizar el tiempo de manera eficiente para cumplir con los objetivos educativos, y esta perspectiva considera aspectos como la distribución del tiempo de diferentes asignaturas, la duración de la clase, los horarios, entre otros. Se busca maximizar el tiempo de instrucción y garantizar el cumplimiento de contenidos curriculares. Por otro lado, la dimensión práctica se centra en la experiencia subjetiva del tiempo desde la interioridad. Aquí se considera la vivencia personal y emocional del tiempo por parte de los estudiantes y los docentes. Se reconoce que el tiempo puede percibirse de manera diferente según situaciones, contextos y las interacciones. Lo instituido e instituyente en la institución escolar. La institución escolar en particular es un espacio de poder y lucha donde se manifiestan dimensiones políticas. Por un lado se encuentra la dimensión política relacionada con la representatividad y la organización escolar, lo cual implica la toma de decisiones y distribución de poder dentro de la institución. Esta dimensión está ligada por la estructura establecida en lo instituido en la institución escolar. Por otro lado, esta dimensión de lo político se refiere al ejercicio de poder y a las relaciones que se establecen dentro de la institución escolar. Esta dimensión se
relaciona con lo instituyente, es decir, con la capacidad de transformación y cambio que tiene la institución. Lo instituyente implica la posibilidad de cuestionar, replantear, modificar normas, prácticas y estructuras establecidas en la institución escolar. Malestar, conflicto y crisis en las instituciones escolares. Malestar es una instancia institucional en sí. Se dramatiza en los sujetos, en las relaciones y los vínculos de estos con la institución en el interior del escenario institucional. Malestar, como digo, instancia que se refiere a institución en sí misma y se manifiesta en los sujetos, relaciones y vínculos entre ellos y la institución. El malestar institucional puede dramatizarse en el interior de la institución a los individuos como a las relaciones entre ellos y la institución. Conflicto. Instancia del sujeto, fenómeno interno, enfrentan individuos, grupos, colectivos e instancias institucionales, interinstitucionales, familia, escuela, trabajo pedagógico. Conflicto. El conflicto es una instancia que ocurre a nivel de los sujetos. Puede surgir como fenómeno interno y enfrentar a individuos, grupos, colectivos e incluso instancias institucionales e instituciones. El conflicto puede mantenerse en diversas situaciones y relaciones como la familia, escuela o el trabajo pedagógico. Y la crisis enfrenta a la institución en el contexto social. Afecta a todas sus funciones. Interpela las metas, los sentidos e incluso los propios fundamentos institucionales. Crisis. Es una instancia que afecta a la institución en relación con el contexto social. Puede comprometer todas o algunas de las funciones de la institución y desafiar las metas, los sentidos e incluso los fundamentos propicios de la institución. La crisis institucional interpela a la institución y su capacidad de adaptarse y responder a los desafíos del entorno. ¿Cómo intervenir? El malestar, el conflicto y la crisis van a ser inherentes a la institución. Hay que trabajar sobre qué carácter, qué contenidos y qué sentidos tienen, qué se disputan, qué fuerzas están en juego y centralmente cómo se articulan tareas y funciones institucionales. Concepto de escolarización. La escolarización tiene que ver con una práctica educativa que está institucionalizada, surgida en la cultura occidental, que fue producto de una combinación y construcción de sujetos, tecnologías, recursos humanos, temporales, espaciales, materiales, saberes, materialidades, intenciones y efectos. Según esta perspectiva, la escuela va a ser una forma educativa específica, artificial, que se fue desarrollando a lo largo de los siglos en un espacio geográfico e histórico que fue determinado, principalmente en el occidente europeo entre los siglos XVI y XIX. Sin embargo, al poco tiempo, a finales del siglo XIX hasta principios del XX, esta forma educativa se expandió por todo el mundo y se convirtió en la forma educativa dominante a nivel global y también hegemónica. Desenredando el formato escolar. Presencialidad. La presencialidad es un componente fundamental del formato escolar. Se refiere a la necesidad de los estudiantes y docentes se encuentren físicamente en un lugar determinado, como un aula, un centro educativo, para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Simultaneidad. El formato escolar implica que los estudiantes y docentes participen en actividades simultáneas. Significa que se establecen horarios, cronogramas en los cuales se desarrollan las clases, las actividades académicas, otros eventos relacionados en el ámbito educativo. La gradualidad se refiere a este proceso de progresión y avance en el aprendizaje de los estudiantes. El formato escolar establece una estructura curricular en la que se van introduciendo contenidos y habilidades de manera gradual, desde niveles básicos hasta más avanzados. El cronosistema, que hace referencia a la dimensión temporal del formato escolar. Esto incluye la organización del tiempo escolar, los calendarios académicos, los periodos de evaluación, aspectos relacionados con la gestión del tiempo. Y la descontextualización de saberes. En el formato escolar, los saberes y conocimientos se presentan siempre de manera descontextualizada, es decir, se separan del contexto real y se presentan de forma fragmentada y aislada. Esto puede limitar también la comprensión y la aplicación de conocimientos por parte de los estudiantes, ya que se vinculan con las situaciones reales o aplicaciones prácticas. Las instituciones escolares ante la emergencia COVID. Primero, tenemos una falta de recursos. La crisis generada de la pandemia ha resultado falta de recursos en las instituciones escolares, incluyendo materiales, tecnología personal, recursos didácticos, entre otros. La falta de acceso a recursos adecuados puede limitar la calidad de la educación y agravar desigualdades existentes. La falta de recursos siempre fue especialmente evidente durante la transición a la educación a distancia, donde la disponibilidad y el acceso a la tecnología se convirtió en un factor crucial para garantizar la continuidad del aprendizaje. Una de las consecuencias que sin duda tuvo la crisis de la educación fue poner en valor la función de la escuela como una institución social. Antes de la pandemia, a menudo se valoraba la escuela principalmente como un lugar donde los estudiantes adquirían conocimientos académicos. Sin embargo, el cierre de las escuelas y la transición a la educación a distancia han descartado otros aspectos esenciales de la escuela como institución escolar.
La escuela no solo cumple un papel educativo, sino que también desempeña una función social crucial en la vida de los estudiantes. Es un lugar donde los niños y jóvenes interactúan entre sí, establecen relaciones, aprenden a trabajar en equipo, desarrollan habilidades sociales y emocionales, se integran en la comunidad. La escuela proporciona un entorno estructurado donde los estudiantes pueden aprender a relacionarse con otros, a resolver conflictos y a adquirir habilidades para la vida. Durante la educación confinada, muchos estudiantes experimentaron la falta de interacción social y el aislamiento, lo que tuvo un impacto negativo en el bienestar emocional y en su desarrollo social. La escuela ofrece un espacio donde los estudiantes pueden socializar, compartir experiencias, establecer conexiones significativas con sus compañeros y docentes. Alojar los efectos de la pandemia. La función del psicólogo. Durante la pandemia, el psicólogo ha sido fundamental para abordar los efectos psicológicos y emocionales que han ido surgiendo a partir de la raíz sanitaria. El psicólogo ha desempeñado diversas labores y ha implementado estrategias para ayudar a las personas en diferentes aspectos, como generar espacios de circulación de la palabra, espacios que permiten que los estudiantes conviertan en protagonistas de su propia narrativa, facilitando la expresión de vivencias y emociones, historizar la pandemia, la vida personal y la vida en común. Los psicólogos han ayudado a las personas a reflexionar y dar sentido a la experiencia durante la pandemia, tanto a nivel individual como colectivo, acompañar la elaboración de las pérdidas. Los psicólogos desempeñan un papel importante al brindar apoyo emocional y acompañar a las personas en el proceso de elaboración y duelo por pérdidas. Trabajo interdisciplinario. Durante la pandemia, los psicólogos trabajaron de manera interdisciplinaria con otros profesionales de la salud y diferentes sectores que abordan los impactos psicológicos y promueven el bienestar mental. Horizontes posibles. En este sentido, es decir, que la escuela demanda el armado de escenarios de ternura sobre la base de una pedagogía de cuidado que le permitan el despliegue de experiencias subjetivantes, posibilitando dar sentidos a lo que nos pasó. Desde este enfoque, ayudar no se limita a resolver situaciones emergentes o enseñar contenidos relativos al conocimiento del propio cuerpo de las otros, sino que lo vincula también con garantizar nuevas generaciones de distribución y acceso de saberes necesarios para conocer y participar en el mundo que nos rodea. 4 dimensiones para analizar la institución escolar. Dimensión organizacional. 1. Los roles directivos o equipos de gestión o conducción de la institución escolar cumplen diversas funciones como toma de decisiones, delegación de tareas, conformación de equipos de trabajo, conducción de negociaciones, supervisión. Dimensión pedagógico-didáctica. Dimensión del currículum prescripto y currículum real. Se explora la relación entre ambos. Currículum prescripto hace referencia a la normativa de políticas educativas que establece los contenidos, objetivos, metodologías y evaluaciones que deben ser abordados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este marco, el normativo que estructura la función educativa establece compromisos y responsabilidades de diferentes actores del sistema educativo. Por otro lado, el currículum real se refiere a la implementación y puesta en práctica del currículum prescripto en el aula. Es el terreno que desarrollan las prácticas pedagógicas, donde docentes adaptan y contextualizan los contenidos y metodologías para responder las necesidades e intereses de los estudiantes. Por un lado, el currículum prescripto proporciona un marco general y los lineamientos que deben seguirse para garantizar la educación de calidad y equitativa. Por otro lado, el currículum real refleja cómo se materializa esa propuesta curricular en el contexto específico de cada institución y aula, considerando características de los estudiantes, los recursos disponibles, las necesidades del entorno, etc. Dimensión comunitaria. La dimensión comunitaria es de vital importancia en el análisis de la institución escolar, ya que se refiere a la relación y el vínculo que establece la comunidad con la que está inserta. Esta dimensión se centra en intercambios que se llevan a cabo entre la institución y la comunidad, como la participación, el sentido de pertenencia de los sujetos involucrados. En primer lugar, se analiza el tipo de institución en términos de cerrada o abierta. Una institución cerrada es aquella que tiene una baja interacción y conexión con la comunidad, limitando intercambios y colaboraciones con el entorno externo. Por otro lado, la institución abierta es aquella que establece una relación activa y colaborativa con la comunidad, promoviendo participación de diferentes actores y aprovechando los recursos y experiencias disponibles en el entorno. La participación y el sentido de pertenencia de los sujetos también son aspectos fundamentales en esta dimensión. La participación se refiere a la implicación activa de los actores de la comunidad, los actores y decisiones de la institución escolar. El sentido de pertenencia se relaciona más bien con la identificación y el vínculo emocional de los sujetos que tienen con la institución y comunidad educativa. En este sentido de pertenencia puede fortalecerse a través de creación de espacios de encuentro, participación, el reconocimiento y la valoración de contribuciones individuales y colectivas, la promoción de una cultura institucional inclusiva y acogedora.
4. Dimensión administrativa, que se refiere al procesamiento de las demandas cotidianas y la gestión de conflictos y la mediación de la atención, que surge de la adaptación y asimilación de intereses individuales e institucionales. Esta dimensión es fundamental para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz de la institución para asegurar que cumpla con los objetivos educativos. La administración en el contexto educativo implica prever y planificar acciones necesarias para asegurar la gobernabilidad de la institución y el logro de sus metas. Esto no implica establecer estructuras y procesos que faciliten la organización y coordinación de actividades educativas, la asignación de recursos, la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la comunicación interna y externa, entre otros aspectos. La escuela como espacio de producción de subjetividad. La escuela es un espacio de producción de subjetividad, lo que significa que tiene un papel fundamental en la formación de la identidad, valores y emociones de los individuos que forman parte de ella. A través de las experiencias educativas, las interacciones sociales y los procesos de aprendizaje, la escuela contribuye a la construcción de la subjetividad de los estudiantes. La producción de subjetividad en la escuela implica que los estudiantes desarrollen una propia forma de ser, pensar, relacionarse con el mundo. La escuela proporciona un entorno estructurado y seguro donde los estudiantes pueden explorar identidad, descubrir sus intereses, desarrollar habilidades y adquirir conocimientos. Además, la interacción con otros estudiantes y los docentes en el contexto escolar promueve el desarrollo de habilidades sociales, la empatía y la capacidad de trabajar en equipo. La escuela también influye en la producción de subjetividad a través de contenidos curriculares y las metodologías de enseñanza. Como primer asunto preliminar, tenemos que reconocer que las subjetividades se entretejen entre épocas. El reconocimiento de que las subjetividades se entretejen entre épocas nos llevan a comprender que nuestras identidades y nuestras formas de ser están influenciadas por contextos históricos y culturales que vivimos. Nuestra subjetividad no es algo estático o aislado, sino que se construye en relación con las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestra época. Cada época tiene sus propias características, valores, creencias y modos de vida que influyen en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y nos relacionamos con los demás. Los cambios, las transformaciones sociales, los avances tecnológicos, los movimientos culturales y políticos, entre otros factores, moldean nuestras subjetividades y nos brindan diferentes posibilidades de ser y actuar en el mundo. Entendemos por subjetividad al desarrollo del ser de la persona. Esto es constituirse como ser sujeto humano, biopsicosocial perteneciente a una cultura específica. La subjetividad al desarrollo y la construcción del ser persona como un objeto humano biopsicosocial que pertenece a una cultura específica. La subjetividad se construye a lo largo de toda la vida de un individuo a través de la interacción con el entorno social, cultural y biológico. Y desde este punto de vista, la subjetividad se relaciona con los aspectos inherentes a la condición humana como características genéticas, el desarrollo cerebral y las capacidades cognitivas y emocionales. En el ámbito psicológico, la subjetividad implica la formación de la identidad personal, la conciencia de sí mismo, las experiencias emocionales, los pensamientos, las creencias, los valores que conforman la individualidad de cada persona. Además, la subjetividad también está influenciada por el entorno social y cultural en que se desarrolla la persona. Las normas, los valores, las tradiciones, los roles y las prácticas de una cultura específica moldean la forma en que los individuos se perciben a sí mismos y se relacionan con los demás. La escuela como institución de existencia. La escuela, según Garay, es considerada una institución de existencia que desempeña un papel fundamental en la subjetivación de la niñez. A pesar de que los conflictos que pueden existir en su interior, la escuela sigue siendo un espacio privilegiado para el desarrollo y formación de individuos. En este sentido, la escuela cumple diversas funciones en relación a las subjetividades, como una vidriera con lente de aumento, tiende a ser un espacio donde se ponen de manifiesto de manera más visible y urgente los problemas, dificultades, patologías que pueden afectar a estudiantes y familias, dado que es un entorno en que se establecen relaciones sociales, se realizan evaluaciones académicas y se promueve la interacción y los desafíos de problemáticas que pueden ser evidenciadas y requerir una atención especial. Es un espacio de contención y cuidado. La escuela cumple un rol importante como espacio de contención y cuidado de los estudiantes. Además de esa función educativa, también se preocupa por el bienestar y el desarrollo integral de los estudiantes. En la escuela se establecen relaciones de confianza, se brinda apoyo emocional, se presumen habilidades socioemocionales y se busca garantizar un entorno seguro y acogedor. En este sentido, la escuela se posiciona como un espacio donde se busca comprender y acompañar a los estudiantes en su proceso de subjetivación, considerando necesidades, características individuales y contextos socioculturales. ¿Qué caracteriza a la escuela como espacio social privilegiado para el desarrollo? La presencia de adultos mayores, hablantes y escuchantes. La escuela brinda una oportunidad de interactuar con adultos como docentes que tienen la capacidad de comunicarse, escuchar a los estudiantes, convivencia con los padres. Esta
interacción con pares fomenta el desarrollo de habilidades sociales, aprendizaje cooperativo y construcción de identidad a través de pertenencia a un grupo, existencia de normas. Estas normas brindan estructura, orden, facilitando la participación y aprendizaje de valores como el respeto, responsabilidad y solidaridad. Propuesta de tareas organizadas. Estas tareas permiten el desarrollo de habilidades cognitivas, la adquisición de conocimiento y la práctica de habilidades prácticas. Prevención y detención temprana de indicadores de posibles patologías. A través de la observación, el seguimiento y la colaboración con otros profesionales se pueden identificar indicadores tempranos de posibles patologías y brindar el apoyo necesario. La institución escolar como espacio de intercambios. La institución escolar, según el enfoque Greco, se concibe como un espacio de intercambio, encuentro e interacción entre diversos actores que la conforman. En este sentido, la escuela no solo se limita a compartir conocimientos académicos, sino que cumple una función social fundamental en permitir la inserción y participación plena de nuevas generaciones en la cultura. Uno de los roles principales de los adultos en la escuela es brindar un espacio y una oportunidad para que los niños y adolescentes se desarrollen, aprendan y se integren en la sociedad. Esto implica reconocer y valorar voces, ideas, experiencias de estudiantes, fomentando participación activa y promoviendo una relación horizontal basada en el respeto mutuo. Trabajar en torno a mediaciones. Las mediaciones educativas suponen la generación de condiciones requeridas para que alguien ascendie y otro aprenda. Trabajar en entornos de mediaciones es hacer el lugar de cambios. Supone renovar lo dado, abrirse a lo nuevo y acompañar a procesos y estar atento a los efectos. El concepto de mediaciones educativas se refiere entonces a condiciones necesarias para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas mediaciones son fundamentales para que alguien pueda enseñar y otro pueda aprender de una manera efectiva. Al trabajar en entorno de mediaciones, los educadores se comprometen a crear un entorno propicio para el aprendizaje, que va más allá de una simple transmisión de conocimientos. Implica generar condiciones, recursos que faciliten la comprensión, la reflexión y la construcción de significado por parte de los estudiantes. ¿Qué implica generar condiciones? Crear condiciones implica mostrar posibilidades, destrabar procesos, inventar alternativas, mover dimensiones rígidas de la escuela que obstaculizan el proceso de enseñanza y aprender. Solo una autoridad pedagógica abierta al alumno, sostenida en la escucha, atenta a las singularidades, puede generar algo distinto. Generar condiciones implica crear un entorno propicio y favorable para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Implica una serie de acciones y actitudes por parte de los educadores que facilitan el desarrollo de los estudiantes. Mostrar posibilidades significa abrir la mirada y presentar a los estudiantes diferentes opciones, perspectivas y enfoques. Destrabar procesos implica superar obstáculos o barreras que pueden dificultar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inventar alternativas requiere ser creativo y flexible en la búsqueda de soluciones. Mover dimensiones rígidas de la escuela, hacer referencia a cuestionar y modificar aquellas prácticas o estructuras educativas que obstaculizan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Autoridad pedagógica abierta al alumno se refiere a una postura decente que reconoce y valora la voz y la experiencia de los estudiantes. ¿Qué mediaciones llevamos a cabo? Hacer lazos entre sujetos. Esta mediación implica establecer vínculos significativos entre los diferentes actores del contexto escolar, como estudiantes, docentes, directivos, personal de apoyo. Ofrecer un sentido de estar con otros en la escuela. Esta mediación tiene que ver con la importancia de generar sentido de comunidad y pertenencia a la escuela y generar una política de reconocimiento o políticas de quién. Esta mediación se refiere a valorar y reconocer la singularidad de cada individuo en el contexto escolar. Dos conceptos centrales según Greco: la ley simbólica, que se refiere al conjunto de normas y reglas que establecen diferenciaciones entre los sujetos en el ámbito educativo. Reconocerse diferente es fundamental, ya que la relación asimétrica entre los diferentes actores de la escuela es constitutiva. La ley simbólica implica la prohibición de ciertos comportamientos, acciones, pero también habilita y establece límites para promover un ambiente de convivencia o respeto. Esta ley no se negocia, pacta ni se acuerda, sino que se establece como un marco normativo necesario para el contexto educativo. La autoridad, el concepto de autoridad se transformó en el contexto educativo, pasando de ser una imposición unilateral a una construcción conjunta. La autoridad en el ámbito educativo implica el ejercicio de una influencia y liderazgo por parte de los docentes, otros adultos responsables. Sin embargo, en lugar de centrarse únicamente en la imposición de normas y contenidos, se centra en generación de experiencias significativas de aprendizaje. La autoridad se relaciona con la transmisión de conocimientos, la facilitación del proceso educativo, pero también implica abrir espacio de participación activa de los estudiantes y la construcción conjunta del saber. Unidad 3. Las intervenciones de psicología educacional ante problemáticas educativas. El rol del profesional sí en la configuración y la orientación del asesoramiento escolar. El ingreso de los profesionales sí, psicólogos, psicopedagogos, a la configuración de la orientación y el asesoramiento escolar en Argentina ha estado estrechamente relacionado con el contexto de la escuela espacial y el modelo de integración escolar. Ingreso a la escuela especial. En el contexto de la segunda mitad del siglo XX, los profesionales sí comenzaron a ingresar a la escuela especial. Otros profesionales se encargaban del tratamiento y abordaje de niños.
niños considerados anormales, débiles, retrasados, inadaptados o enfermos. Su labor se centra en el diagnóstico y las intervenciones terapéuticas para ayudar a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Saber profesional en el tratamiento del niño anormal. Los profesionales sí aportaron un saber específico al tratamiento de niños que eran considerados diferentes o con dificultades en el ámbito escolar. Sus intervenciones se basaban en enfoques psicológicos, pedagógicos para abordar problemáticas que se presentaban en los estudiantes, buscando promover el desarrollo y adaptación al contexto escolar. Modelo de integración escolar. Con el avance en la inclusión educativa y el modelo de integración escolar, los profesionales sí comenzaron a ser incorporados, y también la escuela normal o tradicional. Su presencia en estos contextos se orientaba a brindar apoyo y asesoramiento tanto a los estudiantes como docentes, como el objetivo de favorecer la inclusión y la atención en la diversidad de las aulas. Orientación y asesoramiento. La orientación se enfoca en el trabajo individual, donde un profesional, generalmente desde un gabinete, busca orientación de manera individual al estudiante. En este enfoque no se suele involucrar a otros actores en el entorno educativo, como docentes o familias. El profesional se posiciona como poseedor del saber y su objetivo principal es identificar y solucionar problemas o dificultades individuales a través de la corrección, normalización, diagnóstico del alumno. Por otro lado, el asesoramiento se basa más bien en un enfoque colaborativo y participativo, donde se busca participación activa de distintas voces, sujetos en el entorno educativo, incluyendo docentes, familias, directivos y otros profesionales. Se trata de una práctica más bien situada, transversal, donde se busca generar conocimiento en conjunto. El objetivo principal del asesoramiento no es corregir ni normalizar, sino proporcionar un apoyo y guía, recursos desarrollados y la mejora práctica educativa en su conjunto. ¿Cómo podemos caracterizarlo? El asesoramiento suele caracterizarse de la segunda manera. Es una práctica especializada en la situación. El asesoramiento se realiza en situaciones concretas y específicas, respondiendo a necesidades particulares en cada contexto educativo. Situado y transversal, se desarrolla dentro de una realidad educativa teniendo en cuenta particularidades del escenario. Es transversal en el sentido que busca participación y colaboración de diferentes actores en la situación. El asesoramiento se caracteriza por una práctica localizada y transversal. Esto significa que siempre se lleva a cabo en un contexto específico, en un aquí y ahora concreto, desde una posición particular. El asesoramiento no se realiza de manera aislada o en solitario, sino que implica participación e involucramiento de diferentes sujetos. Es un acto de intervención de un tercero. El asesor se posiciona como un tercero imparcial y objetivo, ubicándose en distintos sujetos involucrados. Su función es facilitar diálogo, reflexión y la búsqueda de soluciones, y la intervención entreponerse. O sea, el asesoramiento implica intervenir y entreponerse entre el desarrollo de este proceso, un problema o entre varios sujetos. El asesor tiene la tarea de problematizar la realidad, generar nuevos sentidos y contribuir a la transformación y resolución de problemas. El asesoramiento pedagógico como práctica colaborativa. Recordemos que el objeto de estudio de la psicología educacional es definir el asesoramiento como práctica especializada en situación. Implica, por lo tanto, ampliar la mirada, ir más allá del problema de si uno o muchos, de si un puesto de trabajo o un componente o varios. El asesoramiento pedagógico se basa en la idea de que múltiples perspectivas, conocimientos y experiencias son necesarios para abordar de manera efectiva los desafíos y los problemas educativos. La colaboración entre docentes, directivos, profesionales de la psicología de educación y otros actores relevantes se convierte en un aspecto fundamental para el asesoramiento, ya que busca enriquecer estrategias e intervenciones, decisiones pedagógicas a través del diálogo y construcción conjunta de conocimiento. Dos condiciones que hacen posible el trabajo de todo asesor. La existencia de un campo dinámico se refiere a que el asesoramiento se desarrolla en un contexto educativo, está en constante movimiento. El campo educativo no es estático, sino que se presentan dinámicas, interacciones, procesos que requieren intervenciones específicas. El asesor debe ser capaz de comprender y adaptarse a este contexto cambiante, identificando necesidades y desafíos y oportunidades que se presentan. El montaje de escenas. Esta condición implica la capacidad de asesor para crear o configurar espacios de interacción y diálogo entre diferentes actores del proceso educativo. El asesor no solo trabaja de manera individual, sino que promueve la participación activa de docentes, directivos, estudiantes y otros profesionales en la construcción conjunta y soluciones de mejoras pedagógicas. Estas escenas de colaboración y diálogo son fundamentales para generar cambios y transformaciones en el ámbito educativo. La idea de campo dinámico. En el contexto de asesoramiento pedagógico se refiere a que se desarrolla en un recorte específico de la realidad educativa, en un contexto concreto y en un momento determinado. El campo comprende todos los sucesos, acontecimientos, fenómenos y relaciones que se presentan en el contexto particular. Cuando se habla de un campo dinámico se reconoce que la realidad educativa está en constante movimiento y cambio. Los procesos de enseñanza-aprendizaje, las interacciones entre actores educativos, las políticas, los contextos socioculturales evolucionan y se transforman. Por lo tanto,
El asesoramiento pedagógico debe adaptarse y responder a esta dinamicidad. Aspectos que componen el campo. Intertextualidad es el encuentro con los que circulan dentro de distintos relatos, historias, novelas que se entraman y se entrecruzan de manera particular. Incluye lo sabido y conocido y la creación de lo nuevo, la pluralidad, diversidad, multivocidad de sentidos. El concepto de intertextualidad, como parte del campo del asesoramiento pedagógico, se refiere a la presencia y circulación de distintos relatos, historias, narrativas, discursos que se entrelazan y se entrecruzan en el campo educativo. Estos relatos pueden provenir de diferentes fuentes, como experiencias previas, conocimientos teóricos, prácticas pedagógicas, vivencias personales, entre otros. La intertextualidad implica en el encuentro del asesor y los demás actores del campo educativo generen conexiones, diálogos entre diversos relatos. Se trata de una interacción dinámica en que se entrelazan voces, saberes, sentidos construidos por cada persona involucrada. El montaje de escena. El concepto de montaje de escena en el contexto del asesoramiento pedagógico se refiere a la idea de construir y organizar situaciones o momentos específicos en los que se desarrolla la interacción entre los actores involucrados. Al igual que la obra del cine o el teatro, se seleccionan y combinan distintos elementos para crear una escena que propicie el cambio, la reflexión y la acción conjunta. El montaje implica el armado y la articulación de diferentes componentes, como el objetivo de la sesión, las estrategias de intervención, materiales didácticos, roles de cada participante, entre otros. Estos elementos se organizan de manera coherente y significativa para lograr un propósito determinado en el proceso de asesoramiento. Además, la metáfora de montaje también evoca la idea de un engranaje o mecanismo en que cada pieza cumple un papel importante y se ajusta y se acopla a los demás. Los actores del asesoramiento pedagógico interactúan de manera complementaria, generando un movimiento conjunto que impulsa el proceso de transformación y mejora educativa. Montaje de escenas, como decíamos, escena de asesoramiento. En esta escena se produce un encuentro entre el asesor y los asesorados, docentes, directivos, equipo de trabajo. En esta interacción se seleccionan y combinan elementos de la agenda de trabajo, temas a abordar, las estrategias de intervención, los recursos disponibles. El asesor, desde su rol, arma y organiza esta escena de manera que promueve la participación, el intercambio y las ideas de reflexión conjunta. A través del diálogo y la retroalimentación, se busca generar un espacio propicio para el análisis y la construcción de nuevas perspectivas y acciones educativas. Situación de trabajo. Esta escena se refiere al contexto en el que se lleva a cabo la acción educativa. Puede ser aula o reunión de equipo, una jornada de formación, entre otros. En esta situación se montan diversas piezas como materiales didácticos, la estrategia de enseñanza, roles de actores involucrados, las dinámicas de interrelación. El asesor puede estar presente como facilitador, promoviendo el ajuste y el acoplamiento de estas piezas, contribuyendo al desarrollo de un ambiente propicio para el aprendiz y la transformación educativa. La constitución de la demanda. La constitución de la demanda en el asesoramiento pedagógico es un proceso fundamental que implica la identificación y reconstrucción de las necesidades y problemas planteados por los agentes de la educación. Aquí se presentan algunas características. Demandas enunciadas. El trabajo del asesoramiento comienza a partir de una demanda explícita expresada por algún agente de educación, como docentes, directivos, equipos de trabajo. Estas demandas pueden estar relacionadas con diferentes dificultades en la práctica pedagógica, conflictos en el aula, las necesidades de formación, entre otros aspectos. Después de una reconstrucción a demanda a través de la práctica localizada y transversal, se busca involucrar a los distintos actores para comprender y problematizar la situación planteada. Esto implica escuchar diferentes perspectivas, identificar aspectos subyacentes y construir colectivamente la comprensión más amplia y enriquecedora de la demanda. Y proceso de problematización. La reconstrucción de la demanda no se limita a aceptar tal como es planteada inicialmente, sino que implica provocar y estimular la construcción en el marco del encuadre establecido. Se busca ir más allá de lo manifiesto, decir lo explícito y declarado, para explorar aspectos latentes, es decir, significados, necesidades subyacentes que pueden no ser evidentes a primera vista. 3 operaciones obligadas del asesor. Explicar se centra en el objetivo, en brindar una explicación clara y fundamental de los elementos y fenómenos que están presentes en la situación educativa. El asesor se enfoca en analizar datos, hechos relevantes, identificando causas y consecuencias de los mismos. A través de la explicación se busca proporcionar una comprensión más amplia de la realidad educativa. Comprender esta operación del asesor se enfoca en la búsqueda de sentidos de los sujetos involucrados en la situación educativa que portan. Se trata de ponerse en lugar del otro, de escuchar activamente sus perspectivas, experiencias y necesidades. El asesor busca comprender diferentes miradas, vivencias de actores educativos, teniendo en cuenta diversidad y singularidad. A través de comprensión se busca generar empatía y establecer una base sólida para el conjunto. Interpretar. Esta operación implica considerar tanto el objetivo como lo subjetivo, la realidad social, los textos que se entraman en la situación educativa. El asesor está atento a discursos, significados, contextos que influyen en la
configuración de la realidad educativa. Se busca ir más allá de explicaciones superficiales y describir múltiples dimensiones y relaciones presentes en la situación. A través de la interpretación se busca generar nuevos sentidos y posiciones de acción teniendo en cuenta las condiciones subjetivas. ¿Qué entendemos por unidad de análisis? La unidad de análisis se refiere a un concepto utilizado en el análisis de sistemas complejos, donde se reconoce las propiedades del conjunto no pueden explicarse simplemente sumando las propiedades de sus partes constituyentes. En lugar de eso es necesario estudiar y comprender las propiedades dinámicas específicas en la unidad de análisis. Una definición posible es la operación que realiza el psicólogo educacional en el proceso de construcción de una situación problemática. Captura distintos elementos que forman parte de la escena y los pondera y los relaciona entre sí de acuerdo de su mirada. Un recorte de la realidad que sea tan abarcativo que permita abordar determinados fenómenos sin vulnerar en sus propiedades, pero no tan amplio para que nos permita identificar la problemática en cuestión en su especificidad. La unidad de análisis se refiere a la operación realizada por el psicólogo educacional durante el proceso de construcción de la situación problemática. Esta operación implica capturar diferentes elementos que componen la escena educativa y ponderar y relacionarlos entre sí, según la perspectiva y mirada del psicólogo. Además, se destaca que la unidad de análisis es un recorte de la realidad que permite abordar un fenómeno específico y sin comprometer sus propiedades, pero al mismo tiempo no es tan amplio que impide identificar la problemática en cuestión de manera precisa. Para pensar la intervención del psicólogo en la escuela es necesario cuestionarnos de qué manera se recorta la problemática y cómo está pensando su propia práctica, cómo se elabora desde su implicación en lo que ocurre allí. Diferencia entre problema y recorte de el problema. El problema podríamos decir que es lo que sucede, es la situación que nos convoca, interpela, cuestiona, que existe con independencia de nuestros significados. Ejemplo de inserción o abandono escolar de un estudiante. El problema se refiere a la situación o fenómeno que ocurre y que nos convoca, interpela o cuestiona. Es algo que existe independientemente de los significados o interpretaciones. Recorte del problema. Es la construcción que realiza cada agente respecto del problema. Nos remite una mirada singular que posee cada sujeto sobre la situación de análisis. El primer recorte ya es una delimitación de la unidad de análisis. ¿A qué puede deberse que la trayectoria escolar de este estudiante esté interrumpida? Por otro lado, el recorte del problema se refiere a la construcción que cada agente realiza entonces respecto al problema. Dos enfoques de la delimitación de la unidad de análisis. Enfoque clínico individual se enfoca principalmente en el individuo alumno y se basa en el modelo clínico de salud de enfermedad. Se centra en comprender dificultades, problemas o trastornos que afectan al alumno de manera individual. El objetivo es identificar y tratar problemas de salud mental o emocionales que pueden estar interfiriendo en el desarrollo y desempeño académico. Este enfoque tiende a realizar evaluaciones psicológicas y técnicas terapéuticas individuales para abordar las necesidades del alumno. Un enfoque contextualista que tiene que ver más con un giro contextualista que toma en consideración múltiples elementos de la escena educativa, los pone en relación, se reconoce la importancia del contexto en que se desarrolla la educación, busca comprender cómo los factores como el entorno familiar, las dinámicas del aula, las políticas educativas, otros elementos influyen en el bienestar y el desarrollo de los estudiantes. Se enfoca en promover la salud mental y el bienestar de los estudiantes sin perder de vista el contexto educativo en el que se desenvuelve. Este enfoque promueve intervenciones que se consideran diferentes actores y aspectos del entorno educativo, fomentando colaboración entre docentes, familia y otros profesionales. Ambos enfoques ofrecen perspectivas diferentes para la delimitación de la unidad de análisis, ya sea enfocándose en el individuo o tomando en cuenta el contexto más amplio. Es importante considerar que estos enfoques no son excluyentes y que las prácticas pueden combinarse para obtener una comprensión más integral de los problemas educativos y brindar una intervención adecuada. Clasificación de intervenciones. Correctiva. La finalidad es corregir que se desvía de la norma o lo esperado, mayormente vinculada al modelo médico clínico individual. Entonces, como tiene la finalidad de corregir lo que está fuera de lo normal o de lo esperado, se enfoca en abordar problemas o dificultades individuales que interfieren en el desarrollo o el desempeño de cada estudiante. Esta intervención es mayoritariamente vinculada al modelo clínico individual. Preventiva. Intenta detectar precozmente distintos tipos de problemas. Preventiva. Esta categoría de intervención se centra en la detección temprana y la prevención de diferentes tipos de problemas. El objetivo principal es anticiparse a posibles dificultades y tomar medidas preventivas para evitar que se agraven o se desarrollen problemas mayores. Esta intervención busca factores de riesgo y promover estrategias de apoyo y acompañamiento a los estudiantes antes de que surjan problemas más significativos. Y enriquecedora, va mucho más adelante que los problemas, vinculada al modelo contextualista y el asesoramiento pedagógico.
tiene que ver con la intervención enriquecedora. Esta categoría de intervención va más allá de los problemas específicos y se enfoca en enriquecer el contexto humano. Está vinculada al enfoque contextualista y al asesoramiento pedagógico. El objetivo de esta intervención es promover el desarrollo integral de los estudiantes y mejorar la práctica educativa en general. Se busca generar un conocimiento en conjunto, brindar un apoyo, guía y recursos para mejorar la calidad de la educación y potenciar el bienestar y desarrollo de todos los involucrados. Diferenciación entre rol o identidad. El rol se refiere a las representaciones o preestablecidas que existen tanto por parte de agentes de educación como otros tipos de sujetos sobre el papel que desempeña el psicólogo educacional. Es una imagen, una expectativa fija y prefijada que limita las posibilidades de actuación y establece ciertos estereotipos o roles prefinidos. El rol puede ser visto como un a priori que condiciona la forma en que se espera que el psicólogo educacional actúe en la escena educativa. En ciertos casos, el rol puede ser dirigido y dificultar la flexibilidad y la adaptación a necesidades y contextos específicos. Por otro lado, la función, o más bien la identidad, del psicólogo educacional implica una construcción dinámica y constante evolución. La función no está determinada de antemano, sino que se va desarrollando en el marco de la interacción con otros agentes de la educación y sujetos involucrados. La función implica tomar decisiones, resolver conflictos, construir criterios profesionales, adaptarse a las necesidades y demandas de la escena educativa. A diferencia del rol, la función es flexible y se construye a través de la experiencia, reflexión e interacción con los demás. La identidad profesional del psicólogo educacional se va conformando a lo largo del tiempo y se basa en la formación, conocimientos, valores y compromiso de trabajo. Ejes conceptuales y funciones asumidas por los psicólogos. Naturaleza de los objetivos de intervención. Los psicólogos pueden llegar a trabajar en diferentes dimensiones como el desarrollo emocional, cognitivo de los estudiantes, la promoción de la salud mental, la prevención de dificultades o la mejora de prácticas educativas. Modalidades de intervención. Los psicólogos pueden aportar diferentes modalidades de intervención que incluyen la enriquecedora, que busca promover el desarrollo integral de los estudiantes, mejorar prácticas educativas, de intervención preventiva, que busca detectar y prevenir problemas antes de que se intensifiquen, la intervención correctiva, que tiene como objetivo corregir y superar dificultades existentes. Carácter más o menos directo de la intervención sobre el alumno. La intervención puede ser directa, lo que implica una intervención directa y personalizada con el estudiante, como la realización de evaluaciones psicológicas o la implementación de técnicas de intervención individual. Por otro lado, la intervención también puede ser indirecta, enfocada en trabajar con los docentes y otros profesionales en la institución educativa para mejorar condiciones de aprendizaje y ambiente escolar. Lugar preferente de la intervención. La intervención puede tener lugar tanto en el aula, centrándose en apoyo a docentes y la implementación de estrategias pedagógicas, como en la institución escolar en su conjunto, abordando aspectos organizativos de una convivencia escolar y de una política educativa. Unidad 4. Fracaso escolar, educabilidad y diversidad. El asunto de la educabilidad. La educabilidad se refiere a la capacidad de una persona para aprender y desarrollarse a través del proceso educativo. Es la disposición y aptitud que tienen los individuos para adquirir conocimientos, habilidades y valores y actitudes a través de la educación. La educabilidad no es una característica estática o fija de las personas, sino que está determinada por diversos factores. Estos factores pueden ser de naturaleza individual, social, cultural o contextual. Algunos de los elementos que van a influir son factores individuales, sociales, familiares, culturales, contextuales. Según Vaquero, la educabilidad se refiere a las condiciones, alcances y límites que posee la acción educativa en relación con los sujetos y situaciones específicas. Es el análisis de cómo la educación puede potencialmente influir en el desarrollo y aprendizaje de los individuos en contextos determinados. El concepto de educabilidad pone en manifiesto diversos problemas en el ámbito educativo, prácticas educativas universales basadas, por ejemplo, en la supuesta homogeneidad de los estudiantes. Esta visión homogénea considera que todos los aprendices son iguales y pueden estructurarse de la misma manera, sin tener en cuenta personas sin diferencias individuales. La integración de la diversidad como elemento constitutivo del escenario educativo reconoce la importancia y valorar y respetar la diversidad de los estudiantes, reconociendo que cada individuo tiene características, necesidades y potencialidades únicas que deben ser consideradas en el proceso educativo, y los efectos y las prácticas del discurso psicológico hacen referencia a la influencia de los enfoques psicológicos de la educación y cómo pueden tener consecuencias en la forma en que se comprende y aborda la educabilidad de los estudiantes. La capacidad del sujeto de ser educado. La concepción de la educabilidad basada en la capacidad del sujeto de ser educado puede llevar a sospechas y prejuicios sobre las capacidades y características del individuo. Se puede plantear preguntas como: ¿es inteligente? ¿Cómo es su familia? ¿Proviene de un entorno socioeconómico desfavorecido? ¿Es diferente a sus compañeros? Estas sospechas pueden conducir a la exclusión
y a la negación de oportunidades educativas para ciertos individuos. En algunos casos se puede llegar a la conclusión de que un sujeto no puede ser educado y se le asigna un lugar a una escuela especial o se le niega el acceso a la educación inclusiva. La educación inclusiva, en contraposición a la segregación y exclusión, busca promover la educabilidad de todos los estudiantes independientemente de sus características individuales, socioeconómicas o culturales. Reconoce que todos los individuos tienen derecho y la capacidad de ser educados y que es responsabilidad de los sistemas educativos y de la sociedad en su conjunto garantizar una educación de calidad y equitativa para todos. Paradigma homogeneizador. El paradigma homogeneizador, representado por la escuela tradicional y la ley 1420 de 1884, se caracterizaba por un formato único y uniforme en la educación. En este enfoque se busca que todos los alumnos aprendan lo mismo, no de la misma manera, con los mismos métodos y en los mismos tiempos. No se le reconocía la diversidad de estudiantes ni se tomaban en cuenta particularidades. Bajo este paradigma se asumía que los problemas de aprendizaje eran intrínsecos al individuo sin considerar factores contextuales y las posibles barreras que pueden afectar el proceso de aprendizaje en algunos estudiantes. Cuando un alumno no se ajustaba al modelo homogeneizador, se lo consideraba un fracaso y se aplicaban medidas como la repetición, la desechación o la exclusión del sistema educativo. En este contexto no había lugar en diferencia ni se valoraba la diversidad. Aquello que no estaba establecido, no se contemplaban las necesidades y potencialidades individuales de los estudiantes, lo que limitaba la participación y el desarrollo educativo. Paradigma segregador. El paradigma segregador, representado por la creación de las escuelas especiales en las décadas del 40 y el 50, se caracterizaba por establecer un sistema paralelo y separado para aquellos estudiantes considerados con discapacidad. Se basaba en un enfoque médico-patológico y psicométrico que diagnosticaba y clasificaba a los alumnos en base al coeficiente intelectual y los supuestos déficits. Este paradigma, la educación se concebía como un proceso rehabilitador, correctivo y asistencial, centrándose en tratar o cuidar a los sujetos con discapacidad en lugar de promover su educación integral. Se consideraba que estos estudiantes no eran educables y se los excluía del sistema educativo regular. El criterio de normalidad y anormalidad está determinado por el saber médico, que establecía características que eran consideradas normales y cuáles eran anormales. El enfoque se centraba en la patología y se busca adecuar a los estudiantes con discapacidad a un currículo especial separado del currículo regular. Este paradigma segregador, si bien visibilizaba la existencia de los niños y las niñas con discapacidad al otorgarles un espacio específico en las escuelas especiales, perpetuaba la exclusión y la discriminación al separarlos del entorno educativo inclusivo. No se promovía la segregación plena ni el desarrollo de su potencial educativo, sino que se lo consideraba como sujeto de cuidado y tratamiento. Paradigma integrador. El paradigma integrador surge a partir de la década del 80 como un conjunto de transición entre el paradigma segregador y el inclusivo. Este enfoque se reconoce en la existencia de necesidades educativas especiales y se adopta una nueva mirada en busca de posibilitar y potenciar la participación de estudiantes diferentes al entorno educativo. El paradigma integrador se propone la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en el grupo de clase de la escuela regular, aunque la dinámica de la clase y estructura de la escuela todavía no se conservan rasgos de la escuela tradicional homogeneizadora. Se busca establecer una convivencia entre la homogeneidad y heterogeneidad, donde se reconoce la diversidad de los estudiantes, pero aún se mantienen ciertas prácticas y enfoques homogéneos. Una de las características fundamentales del paradigma integrador es la adopción del currículo común, el cual la escuela regular y la escuela especial comparten un mismo currículo. Se busca educaciones curriculares para responder a las necesidades individuales de los estudiantes y promover su participación en el aprendizaje. En este contexto surge el rol de la maestra integradora, quien tiene la responsabilidad de facilitar la inclusión y el aprendizaje con los estudiantes con NNE, necesidades educativas especiales. Se encuentra en una posición intermedia ante el asistencialismo, brindando apoyo y acompañamiento y el enfoque del aprendizaje, promoviendo participación activa en el desarrollo de habilidades. Concepto clave: necesidades educativas especiales. Este concepto se refiere a necesidades experimentadas por aquellas personas que requieren ayudas o recursos adicionales que no están habilitadas o habitualmente disponibles en su entorno educativo para poder participar plenamente en el proceso de aprendizaje estableciendo en el diseño curricular. Estas necesidades se consideran específicas de cada individuo y se presume que son intrínsecas a su condición. Esto implica que requieren de un apoyo personalizado y de métodos de enseñanza que difieren de los enfoques convencionales utilizados en la escuela tradicional. El concepto NE se reconoce la diversidad de los estudiantes y busca asegurar que todos tengan una igualdad de aprendizaje. Se enfoca en identificar y responder a las necesidades individuales de cada estudiante, brindando los apoyos necesarios para facilitar la participación, el desarrollo y logro de actividades de los objetivos educativos. El paradigma integrador, mirándolo más de cerca.
El paradigma integrador es considerado un modelo superador y representa en un momento de apertura y transición en el ámbito de la educación inclusiva. Este paradigma busca dar lugar a la diferencia y se reconoce la importancia de incluir a todos los estudiantes en el entorno educativo regular, independientemente de características o necesidades. En cuanto al término discapacidad, su comprensión dentro del paradigma integrador implica un cambio de concepción tradicional que se lo asocia únicamente a condición de déficit o limitación. Este enfoque integrador se entiende discapacidad como una diferencia que puede requerir apoyos o adaptaciones para asegurar la participación plena del estudiante en el proceso educativo. Paradigma inclusivo. Es propio del siglo XXI, se basa en modelos sociales de la discapacidad y se caracteriza por un enfoque de derechos. Este paradigma se reconoce que la discapacidad es un constructo social y que las barreras y limitaciones que experimentan las personas con discapacidad son resultado de la interacción entre las características individuales y el entorno en que se desenvuelven. El paradigma inclusivo promueve la igualdad de oportunidades y la plena participación de todas las personas, sin importar las diferencias o características en todos los aspectos de la vida, incluyendo educación. Se entiende la diversidad es inherente a la condición humana y que todos tenemos diferentes capacidades y formas de aprender. El paradigma inclusivo busca crear entornos educativos que sean accesibles, inclusivos y respetuosos de la diversidad. Se enfatiza en la eliminación de barreras y obstáculos que impiden la participación de las personas con discapacidad y promueven prácticas pedagógicas que respondan a las necesidades individuales de cada estudiante. Paradigma inclusivo, diversidad, aspecto inherente a la educación. El paradigma inclusivo reconoce la diversidad como un aspecto inherente a la sociedad y por lo tanto a la educación. Este enfoque se busca promover una educación que brinde un espacio y oportunidades para todos los sujetos, sin importar sus diferencias. Un valor central del paradigma inclusivo es la diferencia que se entiende como algo constitutivo de cada ser humano. Se reconoce que cada individuo es único y posee características, habilidades y necesidades diferentes. Este enfoque supone un choque con el paradigma universal o tradicional, que tiende a establecer normas y estándares homogéneos para todos los estudiantes. En contraste, el paradigma inclusivo busca valorar y respetar las diferencias individuales, reconociendo que todos los estudiantes tienen derecho a recibir una educación de calidad que se adapte a las necesidades y características personales, sociales y culturales. La educación inclusiva tiene como objetivo principal que todos los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos en un entorno que promueva la participación, la igualdad y el respeto mutuo. Se busca superar barreras y obstáculos que limitan el acceso a la participación de ciertos grupos de estudiantes, garantizando que todos tengan igualdad de oportunidades para aprender y desarrollarse. ¿Qué propone el paradigma inclusivo? Inclusión escolar centrado en la situación de discapacidad para todos los estudiantes. El paradigma inclusivo propone la inclusión escolar, es un enfoque centrado en el estudiante en relación a la discapacidad, pero puede beneficiar a todos los estudiantes. El objetivo principal del paradigma inclusivo es asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad y participen plenamente de la vida escolar, independientemente de sus características personales, sociales o culturales. En este sentido, el paradigma inclusivo promueve la eliminación de barreras y obstáculos que puedan limitar la participación y el aprendizaje de los estudiantes. Se busca crear entornos educativos que sean acogedores, respetuosos y adaptados a las necesidades de todos los estudiantes, brindando apoyos, recursos adecuados para garantizar su éxito educativo. El paradigma inclusivo reconoce y valora la diversidad como un aspecto enriquecedor del proceso educativo. Se reconoce que cada paciente es único y tiene diferentes capacidades, intereses y formas de aprendizaje. Por lo tanto, se promueve una educación diversificada que se adopte a las necesidades individuales de cada estudiante, ofreciendo diferentes estrategias, metodologías, recursos para asegurar su participación y progreso. ¿Qué lugar hace la diferencia del escenario educativo? En el escenario educativo, el paradigma inclusivo propone una lógica de accesibilidad en contraposición a la lógica de la frontera. Mientras la lógica de la frontera separa, excluye y discrimina a las personas en función de sus diferencias, la lógica de la accesibilidad se ocupa de garantizar que todos puedan apropiarse del entorno educativo. En la lógica de la accesibilidad se reconoce la diferencia es un valor universal y se busca eliminar las barreras y obstáculos que pueden limitar la participación de cualquier estudiante independientemente de las características personales. Se promueve un enfoque inclusivo que valora y respeta la diversidad como un aspecto enriquecedor educativo. En contraste, la lógica de la frontera puede estar presente tanto en prácticas integradoras como inclusivas, que al pretender incluir terminan excluyendo. En este enfoque, la diferencia pondera como un atributo discriminativo de los sujetos que lleva a la identificación de aquellos que son considerados diferentes o fuera de lo común. La educabilidad como resultado de las prácticas institucionales. Al considerar la educabilidad como resultado de las prácticas institucionales, se reconoce que el proceso de aprendizaje y desarrollo de un individuo no está determinado únicamente por las capacidades individuales, sino que también está condicionado por las prácticas y recursos presentes en el entorno educativo. Las instituciones educativas desempeñan un papel fundamental
en la educabilidad de los sujetos, ya que proporcionan un instrumento de mediación. Los recursos y las prácticas pueden facilitar o dificultar el proceso de aprendizaje. Estos elementos institucionales incluyen el currículo, las estrategias de enseñanza, los materiales didácticos, el clima escolar, las interacciones sociales, entre otros. Es importante reconocer que la interrelación entre las características individuales de los estudiantes y las prácticas institucionales, sin perder de vista ninguno de los dos enfoques. Esto implica que tanto las capacidades individuales como las condiciones institucionales deben ser consideradas de manera integral y complementaria, en lugar de reducir la educabilidad únicamente a las características individuales de los estudiantes o de las prácticas institucionales. Se enfatiza en la necesidad de integrar ambos enfoques. Aproximación al fracaso escolar. El fracaso escolar es un fenómeno complejo que se ha vuelto más evidente con la masificación de la escolarización. Se refiere a diferentes situaciones en las cuales los estudiantes no logran los resultados esperados o no cumplen con los estándares de rendimiento establecidos por la escuela. Pueden ser estudiantes que no ingresan a la escuela, deberse a diversas razones como falta de acceso a educación, pobreza, discriminación o otros factores sociales o económicos. Estudiantes que ingresan a la escuela pero que no permanecen. Algunos estudiantes pueden abandonar la escuela antes de completar su educación debido a problemas familiares, dificultades económicas, falta de motivación o problemas de adaptación en el entorno escolar. Estudiantes que permanecen en la escuela pero no aprenden al ritmo de la manera esperada. Estos estudiantes pueden tener dificultades académicas, dificultades de aprendizaje, barreras socioeconómicas, falta de apoyo educativo adecuado. Hay estudiantes que aprenden pero cuando acceden a contenidos de baja relevancia. En algunos casos los estudiantes pueden tener éxito académico en términos de cumplir con los requisitos de currículo, pero no logran la educación significativa y relevante para desarrollar habilidades para la vida, el pensamiento crítico y la activación, la participación activa en la sociedad. Entonces el término fracaso escolar se utiliza para referirse a estas situaciones descritas cuando los estudiantes no logran los resultados académicos esperados o no se benefician plenamente de la educación que reciben. ¿Cuál es la unidad de análisis del fracaso escolar? La unidad de análisis del fracaso escolar puede variar según el enfoque que se adopte para su estudio. Tradicionalmente, el enfoque patológico individual se centró en la atención del estudiante como unidad de análisis. Este modelo sospecha que la educabilidad del estudiante se enfoca en las intervenciones clínicas correctivas dirigidas al aprendiz. Se considera que el problema del fracaso escolar radica en el individuo y busca abordarlo de manera individual y clínica. Por otro lado, el enfoque contextualista o sistémico implica el análisis del fracaso escolar para incluir prácticas escolares y cultura escolar como unidades de análisis. En este modelo se reconoce que el problema no es exclusivamente del estudiante, sino del sistema educativo en su conjunto. Se examinan prácticas, dinámicas escolares que abordan y pueden contribuir el fracaso escolar y se proponen intervenciones enriquecedoras que abordan aspectos estructurales, organizativos, pedagógicos del sistema educativo. Riesgo educativo. Según Teregui, se refiere a una condición o situación que antecede el fracaso escolar. Se considera como riesgo educativo a situaciones como la sobreedad, cuando un estudiante tiene una edad superior a la esperada para un grado, la repetición del grado escolar, la maternidad o la paternidad temprana y la situación de calle. Teregui plantea que el enfoque de riesgo educativo debe centrarse en los atributos de la situación pedagógica y no en las características individuales de los estudiantes, es decir, se debe analizar cómo está organizado el sistema escolar y cómo se desarrollan las prácticas pedagógicas, ya que son estos aspectos que pueden generar condiciones de riesgo para el aprendizaje y el éxito educativo. Trayectorias escolares. ¿Es posible separar la experiencia escolar o las experiencias de vida por fuera? No es posible separar completamente la experiencia escolar de la experiencia de vida fuera de la escuela. La trayectoria escolar de un estudiante está íntimamente relacionada con su vida personal, familiar y social. La educación es un proceso que ocurre en un contexto más amplio y las experiencias de situaciones de los estudiantes se enfrentan como fuera de la escuela y tienen un impacto significativo en su desempeño y participación en el entorno educativo. Las experiencias y vivencias fuera de la escuela como entorno familiar, las condiciones socioeconómicas, sociales, culturales, influyen. El desafío de las trayectorias educativas. Las trayectorias educativas son recorridos que los sujetos realizan inscriptos en marcos institucionales. Se producen porque un conjunto de gestos, de procesos, de organizaciones, de tiempos y espacios, de palabras y pensamientos en conjuntos tienen lugar. El desafío de las trayectorias escolares educativas radica en lograr la adecuación entre trayectorias teóricas establecidas por el sistema educativo y las trayectorias reales que los estudiantes efectivamente recorren. La clasificación propuesta por Teregui distingue entre dos categorías y agrega la noción de trayectorias no encausadas que desvían las trayectorias teóricas esperadas. Las trayectorias teóricas son aquellas que son estipuladas por el sistema educativo, definiendo los niveles educativos y los tiempos y espacios de aprendizaje. Estas trayectorias suelen basarse en el modelo lineal y progresivo de la educación, donde se espera que los estudiantes avancen de manera secuencial y sin interrupciones. Las trayectorias reales son aquellas que efectivamente ocurren y pueden
diferir de las trayectorias teóricas establecidas. Los estudiantes pueden enfrentar diversos obstáculos como resistencia, sobriedad, dificultades académicas o personales que llevan a seguir recorridos educativos distintos de los previstos. Las trayectorias no causadas son aquellas que se desvían de las trayectorias teóricas esperadas y no siguen un patrón lineal o preestablecido. Estas trayectorias pueden ser producto de diversas circunstancias, como cambios de escuela, interrupciones de escolarización, migraciones, situación de vulnerabilidad, entre otros. Acompañar y sostener trayectorias escolares. Acompañar y sostener las trayectorias escolares implica reconocer que la educación es un derecho de todos los estudiantes y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho. Se trata de brindar apoyo continuo y significativo a los sujetos y su proceso de aprendizaje y enseñanza, tanto en la escuela como desde la familia. El acompañamiento de las trayectorias implica entender que el recorrido educativo de los estudiantes está estrechamente entrelazado con la trayectoria de vida. Las instituciones educativas desempeñan un rol fundamental en proporcionar oportunidades y recursos necesarios para que los estudiantes puedan apropiarse de conocimientos y saberes de manera sistemática. Acompañar implica ofrecer oportunidades, crear situaciones, generar condiciones que fomenten a la vivacidad del proceso educativo. Se trata de inventar espacios de aprendizaje donde los estudiantes puedan construir conocimiento junto con otros, convivir de manera democrática, debatir, expresar sus voces y escuchar a los demás. Este enfoque busca empoderar a los estudiantes y promover su participación activa en el proceso educativo. La convivencia escolar, avatares y desafíos según Meureu. Según Meureu, la violencia es cualquier activo que atenta contra la integridad física, psíquica o emocional de un sujeto. Si bien la violencia no es exclusivamente un fenómeno educativo, su presencia en el ámbito escolar requiere ser abordada debido a que afecta al proceso educativo mismo. Meureu plantea que la violencia en la escuela es un problema relacionado con el lazo social. Cuando se producen actos violentos entre los estudiantes o hacia los adolescentes, se ve comprometida la posibilidad de establecer relaciones de respeto y confianza y cooperación en entorno escolar. La violencia en este sentido puede ser entendida como un intento de expresión no simbolizada, una forma de comunicar algo que no se encuentra en otro medio de expresión. Para abordar la violencia, Meureu propone la implementación de estrategias que promuevan el diálogo, la escucha activa y la construcción de normas y acuerdos colectivos. Propuesta para abordar la violencia escolar. Según Meureu, una propuesta para abordar la violencia escolar es diferenciar la ley y la regla. En un lugar simplemente de prohibir ciertos comportamientos, se deben habilitar espacios de regulación donde los estudiantes puedan expresar su malestar y frustración de manera constructiva. Para lograr esto se debe trabajar en la dimensión simbólica de la convivencia escolar, creando espacios que permitan la expresión de la subjetividad de los estudiantes. Esto implica fomentar el diálogo, la escucha activa, la comprensión mutua, brindando a los estudiantes la oportunidad de expresar sus emociones y experiencias de manera simbólica. Pero destaca la importancia de la mediación de la resolución de conflictos. La mediación consiste en facilitar el diálogo entre las partes involucradas en un conflicto, promoviendo búsqueda de soluciones consensuadas y entendimiento mutuo. La investigación de la psicología educacional en Argentina. Los temas más frecuentes son procesos cognitivos y rasgos de personalidad en ámbitos educativos, dispositivos educativos, tareas educativas y aptitudes académicas, fracaso escolar, procesos subjetivos de la educación, salud y educación, trayectorias del estudio, TIC y educación. Caracterización de un diagnóstico. Es un proceso de investigación, un modo de reproducir conocimiento sobre lo singular que produce conocimiento. Se orienta a buscar una singularidad de la trama que participa en el proceso de aprendizaje de los aprendientes. El diagnóstico psicológico en el contexto educativo es un proceso de investigación que tiene como objetivo principal comprender y describir de manera detallada y características individuales de un estudiante en relación de un proceso de aprendizaje. El diagnóstico busca básicamente identificar y analizar variables que influyen en el rendimiento académico y desarrollo socioemocional del estudiante, considerando factores cognitivos, emocionales y sociales y contextuales. Se busca comprender la singularidad de cada estudiante y cómo interactúan diferentes aspectos de un proceso de aprendizaje. Este proceso implica recopilar información a través de diferentes métodos y técnicas como entrevistas, observaciones, pruebas psicológicas, etc. El diagnóstico en el campo educativo. El diagnóstico en el campo educativo puede abordarse desde la perspectiva de la complejidad. Implica reconocer la multidimensionalidad y la interrelación de diversos factores que influyen en el proceso de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes. Este enfoque del diagnóstico psicológico en el contexto educativo requiere un abordaje interdisciplinario donde diferentes profesionales trabajen de manera conjunta para comprender y abordar el diagnóstico, y no se realiza de manera aislada, sino estrecha relación con otros actores educativos. Además, el diagnóstico en el campo educativo implica tener en cuenta las concepciones y visiones sobre la educación
que tiene el agente educativo. Implica considerar particularidades del contexto escolar, las políticas educativas vigentes, las prácticas pedagógicas, etc. Hay dos posicionamientos para la práctica diagnóstica. Una mirada médica, que es alguien observa signos y síntomas, se espera de la espera y del tome, implica pasibilidad tanto del profesional como del niño. Su unidad de análisis es niño problema, tapona un espacio, obtura posibilidades de cambio, desresponsabiliza a los adultos y fija y pronostica el futuro, o sea, clausura. Una mirada psicosocioeducativa que se funda en el lazo, orientado a buscar sentidos, es más bien constructivo, todos los sujetos participan activamente del proceso, analiza el tema sobre lo que se teje la problemática, genera un vacío que propicia la inversión de múltiples de intervenciones múltiples, se centra en generar experiencias de cambio, implica que todos los sujetos agentes de la educación tengan cambios y es abierto a posibles cambios también. ¿Cómo se llama? Algunos aspectos a considerar a la hora de hacer un diagnóstico son la subjetividad, la estructura biológica, el modo de aprendizaje, los contenidos escolares y la cultura escolar. Eso fue todo hasta hoy. Es largo, por ahí leí rápido, lo sé. Si quieren tener el resumen, escríbanme abajo y yo me contacto con ustedes para pasárselo. Les mando un abrazo fuerte y adiós.